Gael caminaba como si el mundo le debiera algo. Su sonrisa era más un gesto de superioridad que de felicidad, y su mirada, un cuchillo afilado que había aprendido a usar contra todos. Era joven, brillante, un tiburón urbano con trajes que valían más que un mes de sueldo promedio, hasta que un lunes cualquiera, sin escándalo, sin anuncio, su mundo se apagó. El despacho que lo recibía con café importado y aire acondicionado ya no tenía su nombre en el escritorio, solo una carta de despido. Sin amigos, porque al momento de pedir su ayuda todos le dieron la espalda, incluida su prometida. Sin ahorros, porque la vida de lujos que buscaba no le permitía tener ahorros. Sin nada que lo sostuviera. Su única opción fue marcar un número que deseó no volver a necesitar desde que terminó la universidad. Una voz grave y calmada contestó con un «Hola, hermano», que no pedía explicaciones. Mateo, el hermano mayor de Gael, el que se había quedado en el pueblo mientras Gael conquistaba la ciudad, el mismo que años atrás recogía a Gael de la secundaria con las manos manchadas de tierra y la ropa desteñida. Ese hermano que siempre fue para Gael un fracasado sin futuro y una vergüenza, ahora era la única persona que le tendía la mano. Mateo vivía en una casa pequeña con 2 recámaras, pero tampoco necesitaba tanto espacio, pues lo principal para él eran sus libros, su cama y el huerto que cuidaba con mucho cariño. Era profesor, de esos que los niños recuerdan por el resto de su vida. Así pues, sin dudarlo, Mateo le abrió la puerta a su hermano. Gael llegó como quien se rebaja, con un asco camuflado de resignación. Criticó la casa, el colchón, la comida. Intentaba esconder su repudio, pues en el fondo sabía que estaba en esa casa de arrimado y que era su única alternativa en este momento. Pero solo pensaba en recuperarse económicamente lo antes posible para salir corriendo de ese infierno de limitaciones al que juró jamás volver. En las reuniones con los vecinos, Gael no disimulaba su desprecio. Se sentaba a regañadientes, cruzaba los brazos, miraba con desdén. «Solo estoy de paso aquí, tengo montones de ofertas de trabajo mucho mejores que el que tenía», decía, sin entender ni importarle que esa actitud suya dejaba un gran rechazo en todos los que lo escuchaban. Nadie decía nada, pero todos lo notaban, todos lo rechazaban. Todo iba bien hasta que una noche, Mateo fue al cuarto de su hermano para compartirle una pieza de pan y lo escuchó. Gael, al teléfono con su exnovia, reía con desprecio. «Oh, ya no aguanto vivir con un pobre diablo como él. No tiene ambiciones, es un mediocre. La verdad, siempre me ha dado vergüenza que sea de mi familia». Mateo, al escuchar esto, solo cerró la puerta sin hacer ruido. No dijo nada, pero aún así, Gael se percató que lo habían escuchado. Al día siguiente, Mateo preparó el desayuno con la misma calma, con la misma sonrisa, con el mismo té de limón, y eso a Gael le molestó incluso más que un grito o un reclamo. Pero eso también aumentó el desprecio que sentía hacia su hermano mayor, pues sentía que ni siquiera tenía los pantalones para defenderse. Pasaron los días y Gael comenzó a notar cosas que antes simplemente no quería ver. Los niños salían de clase corriendo tras Mateo, lo abrazaban. Los vecinos se acercaban con tomates de sus huertos, con sonrisas genuinas, con palabras amables. En la mesa se acumulaban cartas con todo tipo de caligrafías, desde infantiles hasta totalmente profesionales, que decían: «Gracias por creer en mí, profe». Mateo era admirado, respetado, querido, y eso irritaba profundamente a Gael. No estaba seguro por qué, solo sentía que su hermano y su mediocridad lo irritaban cada vez más. Un mediodía cualquiera, el teléfono fijo de la casa sonó. Mateo, que se estaba arreglando para ir a dar clases, se secó las manos en el pantalón antes de contestar. «Sí, diga», dijo con su habitual calma. Del otro lado, una voz le habló con tono grave, oficial, sin rodeos. Hablaban de la empresa donde Gael había trabajado. Se acababa de iniciar una investigación penal. Un escándalo de fraude financiero se estaba destapando. Y aunque los directivos sabían que Gael no era el cerebro del fraude, también sabían que fue cómplice, que encubrió, que cayó, que participó. Y ahora lo buscaban para que hablara y ayudara a encontrar los verdaderos culpables, o la empresa
procedería legalmente contra él. Mateo escuchó todo sin interrumpir. Anotó nombres, datos, fechas, agradeció la llamada y colgó. Luego se quedó unos minutos mirando por la ventana, viendo cómo las hojas del huerto se mecían con el viento. Como si fuera casualidad, a los pocos minutos Gael volvió de un paseo sin rumbo que supuestamente tomó para despejarse. El hermano mayor, Mateo, le contó todo, sin reproches, sin apuntar el dedo. Solo dijo: «Estoy contigo, pero ahora tengo que dar clases, hermano». Gael no dijo nada. Se fue directo al baño, cerró con seguro y golpeó el espejo con la mano. El cristal se hizo trizas y él se agachó entre los fragmentos. Se vio reflejado en todos ellos, pero no se encontró. Ese día no probó bocado, solo se sentó en la mecedora que estaba en la entrada de la casa, como una estatua, sin saber qué hacer, qué pensar, qué decir. Ya era noche cuando vio a Mateo volver con las manos sucias de tierra y una bolsa de pan que le había dado una viuda por ayudarle en su huerto. Cuando llegó a la casa, solo dijo: «Estoy para ti, hermano». Y le puso la mano en el hombro con la misma calma de siempre. Gael no respondió. No podía. Apretó los labios, tragó saliva y miró hacia el horizonte. Nunca había entendido por qué la calma de su hermano le molestaba tanto. Hasta ese momento, que como un rayo entendió la verdad. Sentía envidia, porque a pesar de no tener nada, su hermano tenía todo. Paz, respeto, propósito, cariño, estabilidad. Y eso era justo lo que él, con todo su dinero, poder y arrogancia, nunca había logrado tener. Y ahora lo entendía. Esa dolorosa verdad lo liberó y se dio cuenta que el desprecio que siempre proyectó hacia su hermano era el desprecio que sentía hacia él mismo. Gael decidió que era momento de enfrentar sus consecuencias. Comenzó a empacar, a reunir documentos, pero al no encontrar algunos, revisó rincones olvidados de la casa, hasta que en un viejo ropero halló una caja cubierta de polvo. Al abrirla, descubrió fotos antiguas, cartas, diplomas. Todo llevaba el nombre de Mateo. Entre ellos, una carta con membrete extranjero, fechada varios años atrás. Era una recomendación de un académico prestigioso, dirigida a su hermano mayor. Mateo era descrito en esa carta como brillante, comprometido, con una beca internacional asegurada por el 100%. En la carta se mencionaba que por motivos personales, su hermano Mateo había rechazado la oportunidad de beca, pero el académico le afirmaba que las puertas siempre seguirían abiertas para alguien como él. Con la carta en mano, Gael buscó a su hermano. «Oye, ¿pero por qué dejaste ir esto? ¿No te arrepientes? Pudiste ser alguien muy exitoso». Mateo, sereno como siempre, respondió: «No, no me arrepiento. Ya soy exitoso. Nuestros padres estaban enfermos. Tenía que trabajar para pagar sus tratamientos, tus estudios y ahorrar para prepararme. Y claro que notaba cómo te avergonzabas de mí, cómo te alejaste de este pueblo y de mí en cuanto pudiste. Pero no me arrepiento de nada». Gael bajó la cabeza. Por fin comprendía el sacrificio de su hermano, lo que había hecho por él. «Pero todo pasa por algo, hermano», continuó Mateo. «Pude darle a nuestros padres unos últimos años dignos. Te di una carrera. Yo mismo pude recibirme como profesor. Lleno a mis alumnos de cariño, valores y sabiduría. Apoyo a mis vecinos, la gente me aprecia. Tengo estabilidad económica, tal vez no con lujos, pero tampoco con deudas. Y sobre todo, puedo apoyar a mi hermano cuando se cae y necesita aprender de sus errores para levantarse. ¿Realmente crees que se puede ser más exitoso que eso?». Gael rompió en llanto por primera vez en años. Con la voz quebrada, apenas pudo susurrar: He sido un tonto. Todo este tiempo te he juzgado y te he criticado. Y ahora que lo veo claro, que veo tu sacrificio, me doy cuenta que el infeliz, el fracasado siempre fui yo. Pero no quería verlo. Me distraía con viajes, ropas caras y lujos, cosas que nunca me llenaron, porque no tenía lo que tú tienes. Pero dime, ¿por qué? ¿Por qué a pesar de ser un imbécil contigo, siempre me diste la mano? Mateo no respondió con palabras, solo sonrió con esa ternura serena que siempre lo caracterizó.
Esculcó un poco más en la caja y sacó desde el fondo un viejo dibujo de la infancia de Gael, de su hermanito, en el que se leía con letras torcidas: cuando sea grande, quiero ser como mi hermano mayor. Gael abrazó a su hermano con fuerza y después se marchó a enfrentar las consecuencias de sus actos. Por primera vez se sintió realizado, seguro, apoyado, porque por primera vez desde que era adulto sabía que estaba haciendo las cosas bien y tenía claro el tipo de hombre que quería y debía ser, uno igual que su hermano. Pues bueno, ahora deja en comentarios qué te ha parecido esta historia y qué enseñanza te deja. Si te ha gustado, ayúdala a llegar a más oídos, dejando un me gusta, un comentario o compartiéndola con alguien. Pero sobre todo, sigue escuchando estas historias para reflexionar, pues recuerda que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.